No sé si a ti te interesa empezar por algo, ¿qué es lo que más te importa? Sé que te importa todo, pero debe haber algo más interesante. A ver, me interesa. Vamos en el orden que acabas de aportar, porque finalmente son temas relevantes los tres y habría que, en el fondo. Pero lo de la protección me parece relevante porque es algo de lo que no se tiene mucha conciencia de su existencia. Lo decíamos la vez pasada, digamos. Estas zonas protegidas, digamos, son zonas que efectivamente la gente no tiene mucha idea de que existen porque mm, pero que básicamente son como o sea, son muy parecidas a las zonas protegidas en tierra firme, digamos. Exactamente, y como hablamos la vez pasada, ¿cierto? Las protecciones se han hecho muy hacia alta mar, en las islas oceánicas, pero Ujú. tenemos un gran debe porque hoy día solo el 1% de la costa está protegida. Y lamentablemente la mayor cantidad de recursos existe dentro de las zonas costeras que son hasta las 10 millas. Tú sabes que en Chile las 5 millas son protegidas para la pesca artesanal y ahí es Ajá. donde hay menos profundidad, donde es más fácil pescar, entre comillas, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro mar Pacífico, el Océano Pacífico no es nada pacífico, pero Claro. ahí está la mayor cantidad de recursos. Entonces, por eso, cuando tú identificas zonas como se llaman de surgencia, que es donde hay más alimentación, esas zonas deben ser protegidas. No es que ahí tú no puedas hacer nada, porque generalmente la protección que se escoge para las zonas costeras tiene más usos, ¿cierto? Tiene que ser posible que se pesque. Lo que sí es que hay actividades que son irreversibles, que impactan mucho a esa zona. Te voy a poner un ejemplo. Las plantas A ver. desaladoras, los Ajá. megapuertos, la salmonicultura, todas esas actividades pueden existir en algunas partes, pero no en todas, porque en algunas Ujú. partes efectivamente es importante cuidarla. Y eso, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿cierto?, que es la zona protegida, el área protegida de Pisagua, que es un área marina protegida de múltiples usos, que los pescadores artesanales pueden pescar. Ahora, no se podría poner un megapuerto arriba de eso porque efectivamente sí afectaría esa actividad y por eso también la pesca artesanal es un objeto de conservación, se llama. O sea que nosotros lo que Ujú. queremos cuidar es la pesca artesanal. También hay otras zonas de surgencia que hemos detectado, por ejemplo, en Liguera, enfrente ahí del archipiélago de Humboldt, que es muy Ujú. importante también que se proteja. También hay otras islas, la isla Mocha, por ejemplo, enfrente de Concepción, también hay zonas muy importantes. Y bueno, hay muchas otras zonas que no conocemos que existe zona de surgencia. Entonces, la ciencia ahí es muy importante y por eso la protección es tan importante, porque estamos protegiendo las zonas costeras y a los humanos que viven ahí para que se adapten también al cambio climático, para seguridad alimentaria y tantas otras cosas que necesitamos para la humanidad y para los chilenos para que sigamos siendo un país productivo. Oye, Lisbeth, y teniendo en cuenta que tenemos una costa tan larga, evidentemente que eso nos vuelve algo así como referentes mundiales de lo que debería ser la protección de las zonas costeras, ¿no? Exactamente, estamos encontrando formas para poder compatibilizar el Ujú. desarrollo de la economía, pero también la protección. Y eso ha sido lo más complejo, que se entienda que la protección no va en desmedro del desarrollo del país, sino que más bien estas son zonas que dan la vida al resto del océano y por eso hay que protegerla. Claro. Tampoco vamos a prohibir todo, ¿cierto? Como la pesca artesanal, Ujú. el turismo. Hay cosas que se pueden hacer que son de bajo impacto, que son sustentables y que se pueden hacer a lo largo del tiempo. Entonces esas son cosas muy importantes. Y lo más importante es que cuando las zonas son protegidas, que sean realmente protegidas. Hemos tenido estas últimas semanas algunas discusiones, ¿cierto?, por un proyecto de ley que se llama el proyecto SBAP, ¿Ya? en los nombres que se le ponen a estas cosas, que es el Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas. Ajá. Algo que quedaba al debe, ¿cierto? En, eh, en el servicio cuando se creó el servicio de evaluación Ujú. ambiental y toda la reforma ambiental, este era el servicio que se tenía que crear y nunca se creó. Y por 12 años se ha estado discutiendo una ley. Imagínate lo difícil que ha sido. Y hoy día ya estamos en el punto final y, por ejemplo, las áreas protegidas como las reservas terrestres quedan
un poco desprotegidas, porque se puede hacer cualquier cosa. Entonces, lo más importante es darle el significado a la protección, ¿cierto? Hacerlo bien y hacer planes de administración, como hablábamos la vez pasada, y que Chile se comprometa a esto y que se entienda de que esto no va en desmedro del desarrollo económico, que eso siempre es como se ve, como que se quisiera proteger todo Chile, no es así. Claro, claro, claro. O sea, se puede convivir en equilibrio. Finalmente hay que tener la información correspondiente también. Si al final ese también es un tema, digamos. Hay gente que efectivamente, sobre todo de la clase política, que se refiere a estos temas sin tener toda la información y efectivamente a veces produce confusión. Estamos con Lisbeth Van der Meer, ella es directora ejecutiva de Oceana, cerrando este ciclo de conversaciones o de columnas acerca del mar, por cierto, porque es el mes del mar y porque Oceana es una de las ONG más importantes en ese sentido. Tema 2, recuperación de las pesquerías. ¿Cómo es eso? Bueno, en todo el mundo lo que se ha empezado a hacer, ¿cierto?, es hacer planes de recuperación, porque todas las pesquerías en el mundo no. Chile no es exclusivo, estamos dentro de los top 10 productores de peces en el mundo. Eso significa que la captura de peces que tenemos acá es mucho mayor que en el resto de los 178 países que existen, que son pesqueros. En Chile tenemos una productividad tan grande por la corriente de Humboldt, siempre son aguas heladas donde hay mucha vida. Y bueno, eso nos da una gran responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos información desde los años 60. Y con eso nosotros calculamos cuántos peces podemos pescar todos los años. Chile es uno de los países latinoamericanos que tiene mejor proceso de esta información, que tiene información. Ajá. Te voy a contar, por ejemplo, Brasil no tiene información, entonces no tiene cómo calcular. Entonces, Claro. partiendo de la base de que hemos sido bien ordenados, que nos dedicamos bastante a esto, que hay hartos científicos muy buenos que hacen un cálculo de cuota, desde el año 2013, desde que existe la ley de pesca, nosotros calculamos año a año cuánto podemos pescar. Y eso es por recomendación científica. Ahora, hay pesquerías que no se han recuperado. Esas son como, por ejemplo, la merluza de 3 aletas, la merluza de cola. Hay merluzas que definitivamente van al colapso. ¿Y por qué? Bueno, porque hay un sinnúmero de cosas que están pasando, pesca ilegal, y no hemos hecho esos planes de recuperación. En Europa, las mismas merluzas subieron, cuando se cuidaron las merluzas, subieron hasta 10 veces en cantidad de desembarques. Entonces, lo que hay que pensar es que es importante que sigamos haciendo planes de manejo y cumpliendo con los planes de recuperación para que después tengamos más peces, porque hoy día, efectivamente, el 57% de la población de peces que nosotros pescamos comercialmente están sobreexplotadas o colapsadas. Eso significa que en un futuro no van a estar mejor. Y hay otras... O sea, perdón, la sobreexplotación entonces es una realidad, digamos, es una realidad generalizada, no estamos hablando de zonas específicas. No, a lo largo de todo Chile hay especies que están en peligro, digamos, y eso es lo que nos cuesta entender. También tenemos que pensar que toda esta información es como las poblaciones de peces se veían ya cuando estaban bajo explotación. Entonces, estamos ya tomando una línea base bastante mediocre, digamos, y estamos diciendo sobre eso están sobreexplotadas. Entonces, lo importante es no llegar a un nivel donde ya no podamos recuperar esas especies y tomar todas las acciones posibles para poder recuperar las pesquerías, porque es una fuente muy importante de trabajo y de recursos para Chile. Oye, ya, y ese es un tema que me imagino que está avanzando. Y el tema 3 tiene que ver con la contaminación marina en tu propuesta de última columna, que es un tema que además entiendo que está muy como en boca de todo el mundo, ¿no? Exactamente, bueno, ahora esta semana, ¿cierto? Hemos estado con hartas columnas, hartas ONGs que hemos estado... por el SBAP, por este proyecto, se da la discusión que ha sido, digamos, una discusión que hemos tenido hace muchos años, porque bajo la interpretación de lo que dicen las leyes y también los convenios que ha firmado Chile, como el convenio de Nueva York, no tendrían que haber actividades
industriales, sectoriales de gran impacto dentro de áreas protegidas, ya sean terrestres, marinas, porque por algo le dieron ese nivel de protección. Claro. Esta ley, más encima, es lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo que ya pasó, donde hay salmonicultura en áreas protegidas, ya está. Eso no va a cambiar de aquí en adelante. Sin embargo, hoy día la discusión que hay es qué va a pasar con una reserva, por ejemplo, que permite permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son minería, salmonicultura, cualquier industria que sea de alto impacto podría estar alojada ahí, y nosotros lo que estamos peleando es que de aquí en adelante no pueden ser otorgados permisos sectoriales en estas áreas, porque si no, ¿para qué se llaman áreas protegidas? Exacto, o sea, en el fondo lo que tú dices es que el proyecto que se está discutiendo implica que existirían estos permisos sectoriales y la idea es que no. ¿Y qué cara tiene? ¿Tiene de que va a seguir en esa misma línea? Esperamos que no. O sea, Claro. esto de hecho en el gobierno del presidente Piñera, la ministra de Medio Ambiente había logrado que se bajara esta incertidumbre. Y ella dijo, en todas las áreas protegidas no van a haber permisos sectoriales. Listo. Entonces nosotros pensamos, hasta ahí llegó la discusión, estamos felices, nos vamos. Y pasó por la Comisión de Agricultura y ahí volvieron a poner esto de nuevo, y ahora ya en realidad estamos 12 años en la recta final, golazo que nos metieron, obvio, y ahora estamos tratando de revertirlo una vez más. O sea, los proyectos en realidad se pelean hasta el final del partido, hasta los penales, ¿cierto? No hay otra forma. Sí, hasta que no se toca el pito para cerrar. Así como grande es nuestra costa y grande es el mar, son los temas también así de grandes que tienen que ver con eso, y los hemos conversado en estas 4 semanas con Lisbeth van der Meer, que es directora ejecutiva de Oceana, quien todos los jueves nos regaló un poco de su tiempo para contarnos historias respecto de cuestiones que no sabíamos, de algo que es tan importante y que, vuelvo a insistir, debería estar mucho más presente en la cabeza de todos nosotros, porque somos un país marítimo. También agricultor, también minero, pero también somos un país marítimo. Por lo tanto, es importante tener conciencia respecto de lo que tenemos allí, que es una gran y larga costa. Lisbeth, yo te quiero agradecer estas 4 semanas de conversación, ha sido muy ilustrativa y la vamos a volver a repetir más adelante con otros temas, en fin. Y por cierto, vamos a estar atentos a todo lo que haga Oceana. Así es que muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias a ti por el espacio y también para que todos los chilenos se informen y quieran a nuestro océano como lo queremos aquí en Oceana. ¿Cómo encuentro lo de Oceana? Oceana.org, ¿o no? Exactamente, y también por Instagram, Oceana Chile, nos buscan ahí está toda la información y también en lo que andamos últimamente. También estamos en LinkedIn, yo creo que tenemos TikTok, pero no mucho. Es una cosa que todavía uno nunca termina de entender, digamos, pero hay que tenerlo. Lisbeth, muchas gracias, te mando un abrazo grande, saludos a todos los que están ahí en Océano. Chao, muchas gracias. Ahí estaba la conversación con Lisbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana. Como todos estos jueves en el mes del